Yo me considero un animal político, lo que espero nunca llegar a ser es un político animal. Así que un animal político desde el punto de vista aristotélico. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Mauro Andino, abogado, activista político, hincha de la liga. A muerte. Y recién te escuché decir que divulgador de contenido político. Por ahí vamos. ¿Cómo estás, Mauro? Todo bien, querido Calú, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y por supuesto un saludo para toda la audiencia. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Sé que has tenido bastante repercusión después de todo lo que fue la campaña por el no. Te he visto en algunos lugares, así que realmente es un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Creo que hemos intentado hacer un poco de pedagogía política, jurídica, para que la gente pueda tener mayores elementos y argumentos para decidir, porque al final creo que una elección se trata de eso, de tomar una decisión, de tomar partido, de asumir una posición política. Y creo que sirvió el hecho de hacer mucha opinión pública, pero también de poner argumentos sólidos sobre la mesa. Hubo muchos actores que se sumaron a eso y creo que también la creatividad de la gente, la espontaneidad, los contenidos que se generaban desde la sociedad civil a través de redes sociales, eso también divulgó ampliamente el mensaje sobre la consulta popular. Justo antes de prender estábamos hablando de eso, ¿no? Que hoy este tipo de medios, poder sentarse aquí con una producción propia que no se sienta como un medio hegemónico, eso como que te da una confianza diferente, se siente algo distinto. Sí, es muy diferente porque creo que te permite tener mucha más cercanía, no solo con quien te está haciendo la entrevista, sino también con la audiencia. Creo que hay menos presión, ese formalismo o ese acartonamiento que a veces el medio tradicional, hegemónico, te impone. En los medios alternativos es mucho más relajado, se disuade, entonces creo que es muy valioso. Y además te permite democratizar el acceso a la comunicación, porque ya no necesitas ser parte de un gran medio de comunicación para poder transmitir tus ideas, informar, preparar contenidos educativos o de entretenimiento para la gente, y creo que eso es importante. Esas son de las cosas buenas de las redes sociales ahora, de las plataformas virtuales. Claro, también hay sus cosas negativas, pero creo que hay que propender sobre todo a este tipo de contenidos y a este tipo de programas para tratar precisamente de informar, de educar, de debatir, de entretener también, pero digamos desde una forma sana, desde una forma que no haga daño, que no sea hiriente también, diría yo. Sin embargo, también estuviste en medios hegemónicos, digamos, estuviste con Andrés Carrión, estuviste en algunos otros lugares, ¿no? Y sea como sea, todavía tienen un peso grande en la decisión y en el electorado. Sí, eso es real. Creo que los medios hegemónicos aún moldean la opinión pública. Creo que tienen una incidencia bastante fuerte en el quehacer de la ciudadanía, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, de los gremios de profesionales. Los medios de comunicación de masas todavía tienen una alta penetración, pero también creo que estos medios alternativos, la difusión de contenidos a través de redes sociales, los productos audiovisuales en materia digital a través de las cuentas de uno mismo, han ido equilibrando la balanza. De hecho, veía unos datos que subió a su cuenta de X, antes llamado Twitter, la profesora Caroline Ávila, doctora en comunicación, y ella decía que durante la consulta popular las personas más jóvenes de 16 a 35 años de edad, me parece, incluso de 35 a 40 años, de 16 a 40 años de edad, se informaban básicamente a través de medios de comunicación alternativos y a través de contenidos en redes sociales. A diferencia, por llamarlo de alguna manera, ya de la generación un poco mayor, de los baby boomers, desde los 45 en adelante, que todavía se seguían informando a través de medios tradicionales.
pero en cambio los más jóvenes a través de medios alternativos y a través de contenidos en redes sociales. Y ella decía que ahí fue donde se dio la disputa más fuerte, con contenidos de algunas personas que tuvimos cierto impacto ahí en redes sociales, y decía que esos contenidos se pusieron prácticamente que al mismo nivel de lo que difundía Ecuavisa o Teleamazonas, que son las dos grandes cadenas, por llamarlo de alguna manera. Y en ese mismo contexto, las elecciones pasadas, el presidente había tenido un gran aparataje en redes sociales, en TikTok, y contrastando con lo que me dices, uno dice, ¿qué pasó? El gobierno se confió, no tuvo los voceros adecuados. ¿Cómo analizas tú la estrategia desde su parte? Es un buen punto el que acabas de topar, y lo he venido hablando en algunos espacios. Creo que el romance con ese marketing digital, yo ni siquiera me atrevería a decir comunicación política como tal, el romance, la seducción entre ese marketing digital y el gobierno nacional con la audiencia, creo que empieza a agotarse. Y empieza a agotarse porque gobernar no solo es hacer marketing digital. Gobernar es resolverle los problemas cotidianos a la gente. Gobernar implica mejorarle las condiciones materiales de vida a los ciudadanos. Y si es que ese gobierno no logra ese cometido y solo está enfocado en hacer puro marketing digital, puro contenido líquido, pura banalización de la política, superficialidad, y anclarse únicamente en lo estético, entre comillas, en lo bello, entre comillas, me parece que al final del día, si es que no hay esa transformación, si no hay movilidad social en la gente, al final el propio pueblo se encarga de rechazarte. Y me parece que eso sucedió en esta elección, porque no hay que olvidar que son 2 años de gobierno ya de Daniel Noboa. Y si en 2 años los indicadores sociales, la gestión pública del régimen no ha sido eficiente, a la gente no le basta ya con ese tipo de marketing digital, y creo que el no fue una expresión de rechazo precisamente hacia la ausencia del Estado. Yo creo que la comunicación política, utilizando las nuevas herramientas digitales, las redes sociales, las plataformas virtuales, el internet, es muy necesaria, es muy positiva. Y yo mismo uso mi cuenta de TikTok permanentemente, mi página de Facebook, mi cuenta de Instagram, pero creo que si no le das un contenido político, educativo, también con el tiempo puede disuadirse. Pero sobre todo si eres gobierno. Si eres gobierno y no hay cosas que mostrar, cuestiones tangibles, lo líquido se termina por agotar. En un momento se esfuma, ¿no? Totalmente. Creo que eso le pasó al gobierno en esta última campaña. Ya no alcanzaba únicamente con los rostros bonitos, por llamarlo de alguna manera, con esta lógica aspiracional también de la gente, de que influye mucho, ¿no? Muchas personas ven en el presidente y en la primera dama como esos íconos, esos pop stars, por llamarlo de alguna manera, a emular, y ese ritmo de vida, de consumo, de dinero al que mucha gente aspira o se ve reflejado y dice, yo también quiero tener tanto como tienen ellos. Pero creo que eso al final del día tiene un periodo de caducidad, y es que, insisto, si no hay cuestiones tangibles que la gente palpe, si no hay transformaciones materiales, al final la gente se cansa de eso y termina por rechazarlo. Y ahora, Mauro, puede ser que se apura el presidente para esta constituyente. Digo, venía con índices de aceptación, ganando 2 elecciones, y la consulta estaba pensada para ser ahora en diciembre, termina siendo en noviembre, solamente hay 15 días de campaña, venían con los problemas de Quimsacocha, con el paro nacional, en Guayas con el problema del río. ¿Qué pasó? ¿Será que no lo pensaron bien? Yo creo que por un lado tuvieron un exceso de confianza, creo que hubo mucha soberbia por parte del régimen, y de otra parte creo que la estrategia les salió equivocada. En palabras más simples, el tiro se les salió por la culata, como se diría popularmente. ¿Por qué? Porque tú mencionaste algo que no es un detalle menor, el periodo tan corto de campaña. Fueron creo que 14 días formalmente, y de los 14 creo que campaña hubo 10 días, porque hubo un feriado de 3 días,
al inicio de noviembre. En Quito hubo 3 días de concierto de Shakira, que yo creo que eso también de alguna manera paralizó y cambió el ritmo de la conversación hacia ese tema acá en Quito. Y al final creo que fueron 10 días, 9 días de campaña. Pero creo que eso fue intencional. Perdón, y al final eso le salió mal al gobierno. Fue intencional, ¿por qué? Porque creo que, dada la interferencia política y el control que tiene el Ejecutivo sobre el Consejo Nacional Electoral, lo que buscaban era precisamente eso, que no exista demasiados días de campaña para que la gente no acceda a un voto informado. Es decir, que no exista debate, que no exista suficiente información, que la gente no puede indagar, investigar sobre el contenido de las preguntas y que prácticamente sea un voto a ciegas, que sea un sí en función del respaldo que ellos presumían tener a favor del presidente de la República. Y creo que al final esto terminó volviéndose una especie de boomerang que le golpeó y que le rebotó al propio gobierno, porque durante esos pocos días de campaña creo que la gente al final sintió mayor rechazo, entre otras cuestiones, por esta lógica de baratijas de ofertas, seguir entregando bonos, la reducción del precio de la gasolina extra, los bonos que se transfirieron a policías y militares. Creo que eso también mostró de alguna manera una especie de preocupación y de desespero del régimen. Mauro, si el gobierno ha hablado sobre políticas en seguridad, en salud, en cultura, ¿crees que hubiera sido distinto o pudo haber sido distinto el resultado? Me parece que no tanto. ¿Sabes por qué? Porque esta no era una elección presidencial en la que tú podías plantear propuestas de política pública como tal. No es que tú podías decir, yo voy a invertir tanto en educación y voy a ejecutar tal programa de becas o tal proyecto de obras de infraestructura, etc. Me refiero más a si llevar a ese tipo de propuestas sobre una nueva constitución, ¿no? Sobre lo que se intentaba llegar. Perfecto. Si es que hubiese ido por ahí, muy probablemente hubiesen cambiado las cosas, pero el problema del régimen es que hay una clara visión ideológica anticonstitución en materia de derechos, porque el discurso fue precisamente recortar derechos y tal vez ese fue de los más grandes pecados políticos del gobierno. Porque uno de sus voceros en un programa con Carlos Vera que se difundió ampliamente dijo, por ejemplo, que la educación pública universitaria ya no tenía que ser gratuita, que tenía que ser pagada. Entonces fíjate tú la lógica discursiva y los objetivos que por debajo tenía el gobierno. Luego tú tienes otro asunto, el tema de la seguridad social, que yo creo que ese, y si es que existiera investigación cuantitativa o investigación cualitativa, yo intuyo que ese fue uno de los temas que más pegó en la opinión pública y que más preocupación generó. Cuando el presidente dice que el IES va a dejar de ser un prestador de salud y que eso pasará a manos del Ministerio de Salud Pública para jubilados y afiliados. Y luego, no conforme con eso, señala que los militares y los policías también dejarán de recibir atención de salud a través del ISFA y del ISPOL. Bueno, yo cuando escuchaba eso yo decía, o están excesivamente confiados en que van a ganar o realmente están desquiciados y no saben lo que dicen en plena campaña electoral. Y el otro tema que a mí me parece que pegó, que permeó muchísimo, es este discurso antiderechos de los trabajadores. Cuando la propia ministra de aquel entonces dijo que van a insistir con el contrato por horas y dejó en el aire el pago de los décimos. Cuando hizo una afirmación que incluso era falsa, ella decía que en Ecuador es el único país donde se paga décimos, lo cual no era verdadero. Hay otros países donde se pagan bonos, aguinaldos, compensaciones, en fin, bajo la denominación que sea, pero se paga en otros países. Creo que el discurso del gobierno tenía un alto componente ideológico en términos de aplicar una agenda
que se diría conceptualmente neoliberal, es decir, tener una constitución más proempresarial, una constitución con menos derechos, con menos principios que fortalezcan precisamente prestaciones sociales para la gente, y una constitución que sea mucho más pro libre empresa para el acceso a sectores estratégicos, de explotación de recursos naturales, una constitución que sea más extractivista, menos ecológica, menos ambientalista. Entonces, claro, no podían plantear las cuestiones que tú dices porque la visión ideológica que tienen es esa, la que efectivamente plantearon en la campaña. Justamente durante la campaña habías hablado de la parte dogmática de la Constitución, ¿no? ¿Nos quieres explicar a qué te refieres? Con mucho gusto. La Constitución se compone de dos grandes elementos: la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, ¿a qué se refiere? Se refiere al catálogo íntegro de derechos y de principios que están garantizados en la Constitución. Derechos civiles y políticos, pero también derechos económicos, sociales, culturales, derechos ambientales. En los civiles y políticos, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión, a la comunicación, a la libertad de culto y creencia religiosa, el derecho a la libre orientación sexual. En los derechos económicos, sociales y culturales, tú tienes en los culturales los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas. En los económicos y sociales tú tienes el derecho al trabajo, tú tienes el derecho a la salud, a la seguridad social, el derecho al deporte, etc. Entonces, claro, digamos que es la parte más sensible de toda constitución, de toda carta fundamental. Y la parte orgánica se refería, en cambio, a la estructura institucional del Estado, a la arquitectura institucional, a toda la distribución del poder y a las atribuciones que tienen cada una de las funciones del Estado y determinados organismos que están reconocidos constitucionalmente. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Qué tiene que hacer la función electoral? ¿Qué tiene que hacer la Contraloría? ¿Qué tiene que hacer la Procuraduría? Entonces, digamos que son los dos grandes componentes. Y yo, por ejemplo, en varias intervenciones decía que en la parte orgánica sí hay que hacer ciertos cambios, pero para eso no era necesario una constituyente, ni aventurarnos en un proceso tan traumático y de tanto costo económico y político que era el que nos estaba conduciendo el presidente Noboa, y que lo que había que hacer era proteger el catálogo de derechos, la parte dogmática, pero eso más bien parecía que era lo que más les interesaba cambiar por los argumentos que te expuse antes. Uno piensa en la parte dogmática y quizá algunos van a decir eso es un romanticismo, ¿no? Pero supongo que habla de cómo nos vemos como personas, con Correcto. El ambiente, con la naturaleza, inclusive con nuestra propia ancestralidad, ¿no? Absolutamente, porque la parte dogmática, al referirse al catálogo de derechos, se refiere a todas estas aspiraciones, a estos sueños colectivos e individuales que tenemos como sociedad. Yo aspiro como ser humano tener un trabajo y un salario digno. Yo sueño como ser humano tener salud pública de calidad, acceder a medicamentos, acceder a especialistas, acceder a una infraestructura hospitalaria de calidad. Es decir, los derechos son esas grandes potestades, esos sueños, esas realizaciones que como sociedad nos marcamos, ese horizonte de sociedad que tenemos. Pero para poder lograrlos, se necesitan de las instituciones del Estado que son las encargadas de, a través de políticas públicas, a través de leyes, a través de políticas normativas, materializar el ejercicio de esos derechos. Entonces, si es que tenemos la aspiración de tener una salud pública de calidad, con medicinas, con especialistas, con hospitales de primer nivel, quien tiene que encargarse de eso es el Ministerio de Salud Pública, y así en cada uno de los derechos. Pero también hay algo muy importante. Tú mencionabas incluso principios y valores porque te referías al tema de la ancestralidad. Y por ejemplo, nuestra Constitución es la primera en reconocer el tema de los derechos de la naturaleza. Uh-huh. Y esto tiene mucha vinculación con el modelo de desarrollo y con el modelo
económico que nosotros queremos implementar. ¿En qué sentido? Que no queremos un modelo económico que se ancle únicamente en políticas extractivistas, es decir, que no vea a la naturaleza como un instrumento al cual se le puede explotar, devorar, destruir con la única finalidad del ánimo de lucro, sino que a la naturaleza también se la vea como un ser vivo y que se entienda además que sin la naturaleza simplemente nosotros dejaríamos de existir. O sea, es un tema de sentido común, solo que en muchas ocasiones no valoramos aquello. Pensamos que la naturaleza nunca se va a agotar y que los recursos naturales son infinitos, cuando no son infinitos. Algún día se va a acabar la minería, algún día se va a acabar el petróleo, o lo más práctico, como decía el gran Pepe Mujica, si es que en algún momento todos los países del planeta tendríamos el mismo ritmo de consumo y explotáramos la naturaleza en los mismos niveles que hacen los europeos y los norteamericanos, el mundo automáticamente dejaría de existir, porque simplemente no alcanzaría, no sería suficiente con lo que tenemos en la naturaleza. Después de muchos videos me han dicho que me está faltando algo. No, a ti te está faltando algo. Como ven, hemos ido construyendo este lugar poco a poco. Muchas personas, muchas horas de conversación, grandísimas anécdotas en este lugar. Estas son mis plantitas. Ellas con un poco de agua y con mucho amor les es suficiente. Pero yo necesito de ustedes. ¿Qué les vengo a pedir hoy? Nada del otro mundo. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjame un like, un comentario. Si crees que a alguien más le puede gustar, compártelo. Puede ser que no te guste nada de lo que estamos haciendo. También me lo puedes decir. Poco a poco he sentido cómo el poder de la comunidad nos ayuda a crecer. No te molesto más. Te agradezco mucho por el apoyo. Ahora te dejo seguir con el video. Ahora que hablas de la minería y los derechos de la naturaleza, justamente sería una barrera, ¿no? Un impedimento para que uno piensa, son los grandes imperios los que más rápido se están quedando sin recursos y regresan a ver a América Latina como ese proveedor de recursos justamente. Es un muy buen punto. Tienes toda la razón, Calú, porque para hablar de alguna manera en términos conceptuales, el norte global, es decir, Estados Unidos, Europa, e incluso Asia también, no hay que decirlo, ven al sur global, América Latina, y también podríamos incorporar a los países africanos como sus grandes proveedores de materia prima. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra región, que no hemos sido capaces de darle valor agregado a esas materias primas, sino que únicamente hemos sido los territorios donde se extraen esas materias primas, minerales, oro, cobre, plata y evidentemente petróleo, gas, que es lo que les interesa a las grandes potencias. Litio. Ahora de litio también en países como Bolivia, Argentina, y ahora, por ejemplo, con este tema del aparecimiento de las tierras raras que les llaman, que son estos materiales o estos minerales con los que se construyen los microprocesadores, los microchips para los celulares, para los aparatos de inteligencia, de tecnología, de inteligencia artificial. Claro, esos países regresan a ver mucho más al sur global y reitero, se ven prácticamente en nuestros países como los lugares donde hay que extraer, pero se destruye nuestra naturaleza, se destruye nuestro ecosistema, y quienes se aprovechan de esas materias primas, claro, son los que sacan ventaja para construir todos los insumos, las herramientas que luego nos terminan por vender a nosotros, desde celulares, computadoras, autos eléctricos, hasta una serie de herramientas tecnológicas de última generación. Mauro, el no en el Ecuador es una luz global, digamos. Si uno se fija en países como Argentina, ahora con Perú, que están alineados al régimen, y Ecuador le dice que no a estos proyectos extractivistas, que no a las bases militares, eso nos da una luz de esperanza sobre soberanía en esta parte del mundo. Quisiera decirte que sí en su totalidad, pero creo que aún hay que ser muy cuidadosos en la lectura que le damos a los resultados. Creo que el no encarna una serie de expresiones. Por un lado,
este gran componente que yo te decía, que la gente ha sentido luego de 2 años de gobierno de Noboa, que sus condiciones materiales de vida no mejoraron. Entonces, ante el proponente le dicen no confío en tu propuesta, Noboa, porque no has cumplido con mis expectativas, no me has permitido ir escalando para tener mejores condiciones de vida. Pero creo que de otra parte también hay un no que no se ancla mucho en el bienestar material de la gente, sino, por ejemplo, clases medias altas, creo que decidieron votar no porque no confiaban en que Noboa sea un líder democrático, sino que ya veían en él un actor político autoritario y con serios vicios dictatoriales. El caso puntual, haber rodeado la Corte Constitucional, hostigar, empapelarles con vallas publicitarias casi como si fuesen los criminales más buscados. Creo que además de eso, ahí sí hay otro segmento interesante que es el que tú acabas de mencionar y que sobre todo se vio reflejado, creo yo, en la pregunta 1, en la de las bases militares. Cuando Noboa habla que va a poner las bases militares en Baltra, Galápagos, creo que se genera una explosión de la gente. Por un lado, aquellos que son ecologistas, ambientalistas, e incluso aquellos que de pronto, sin tener una formación tan anclada en ese aspecto, sienten que es una propuesta absurda, que rebasa todo límite, y dicen, no, pues o sea, las Galápagos son nuestra reserva natural más preciada, un ícono nacional, y creo que también se ancla ahí con este tema de los símbolos como república, como país, en el sentido de decir, oye, o sea, con las Galápagos, no, o sea, te estás propasando, o sea, no puedes poner una base militar en un ícono, en una referencia mundial de lo que somos como ecuatorianos. Entonces, creo que hay una serie de matices, creo que hay una serie de expresiones y habrá que ver de qué forma se puede capitalizar esto desde los sectores progresistas, de izquierda, del centro hacia la izquierda, para construir también alternativas y propuestas que sean viables para que la gente las recoja y que sean alternativas concretas versus las políticas que pretenda seguir implementando Noboa. Eso quiere decir que hay que seguir vigilantes. ¿Qué otros mecanismos podría tomar el gobierno para impulsar todo este tipo de agendas que ha tenido? A mí me preocupan mucho las señales que ha dado Noboa luego de la derrota. Yo creo que Noboa no ha escuchado, no ha sido sensible ante este resultado electoral. Primero porque ni siquiera ha dado la cara hasta el día de hoy. Cuando salga tu podcast, querido Calú, ojalá ya haya dado la cara a Noboa y haya dado alguna declaración pública. Mientras estamos grabando este podcast, él todavía no ha dado la cara. De hecho, se fue a Estados Unidos con una agenda desconocida. Nadie conoce qué se fue a hacer. Temas de seguridad, dijo el secretario. No hubo una agenda pública donde la gente conozca y sepa, bueno, se va a reunir con tal funcionario del gobierno norteamericano o con tal funcionario del Fondo Monetario Internacional o con tal sector o gremio empresarial. Nada, en lo absoluto. Una salida del país que más parecía a evasión para no dar la cara frente al resultado electoral. Y luego tú ves los cambios que hacen el gabinete y tampoco te llenan de expectativas. Le encarga el Ministerio de Salud a la vicepresidenta María José Pinto, que no tiene la formación profesional más elemental para hacerse cargo de ese ministerio. Ella es una profesional que estudió fuera del país, bienvenido sea, pero en arte y diseño. No es salubrista, no es médica, no es experta en políticas públicas, no sabe sobre gerencia hospitalaria. Y si ves el equipo de ella, cómo lo ha ido conformando, el ex secretario jurídico de la presidencia, que es abogado, ahora viceministro de salud. Entonces, claro, uno dice, ¿de qué manera van a manejar ese ministerio? ¿Cómo van a conducirlo? Y es el ministerio que probablemente en mayor crisis se encuentra en nuestro país, porque solo en diciembre del año pasado se hizo un recorte de $1.300 millones en el presupuesto. Por fuera de eso, yo creo que Noboa, mi temor es que aplique una agenda con acciones mucho más autoritarias, que radicalice su autoritarismo.
y para eso tiene el apoyo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, y eso es preocupante, porque si es que él quisiera escuchar a ese más del 60% de la población, ya habría dado muestras de aquello, y no ha dado señales. Mauro, si uno quiere pensar en el futuro o tratar de adivinar las intenciones del gobierno, quizá puede ir a las cartas de intención del FMI para tener una idea de lo que puede pasar. Absolutamente. Muchos expertos en materia económica han advertido que lo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es algo que prácticamente condiciona no solo las políticas gubernamentales del actual gobierno, sino de los que vendrán, sino que además terminará por empobrecer y precarizar aún más la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que recordar que solo durante el gobierno de Noboa el año pasado se aprobó un crédito de 4.000 millones de dólares y este año, me parece que hace un par de meses, se aprobó el desembolso de 1.000 millones de dólares más del Fondo Monetario Internacional. De hecho, los mayores gastos que han provocado el incremento del déficit en nuestra economía están vinculados al pago de bonos sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de planificación, es decir, bonos demagógicos, clientelares, y el otro rubro por el cual se ha incrementado el déficit está vinculado con el tema del pago de deuda externa. Creo que es un escenario bastante complejo y creo que independientemente de que Noboa sea el presidente, debería intentar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional y decirles, miren, hasta que no nos recuperemos efectivamente a nivel interno, hasta que no incrementen los niveles de consumo, hasta que no podamos resolver los grandes problemas en política social, a nivel institucional, en materia de servicios públicos, nosotros no vamos a pagar, o vamos a pagar, pero bajo estas nuevas condiciones, porque no podemos salir adelante mientras la gente se está muriendo de hambre y ustedes nos exigen que sigamos pagando bajo las condiciones leoninas que ustedes nos han impuesto. No parecería ese ser el camino por ahora, ¿no? Exactamente, y por eso te decía que no tengo muchas expectativas. Mauro, también una de las voces fuertes por el sí decía que esta es una constitución garantista, ¿no? Y en la entrevista, el debate que tuviste con Santiago Begdach, que le pusiste la constitución, que se hizo muy viral, ¿no? Demostraste que no era verdad y él no pudo leer. Pero, ¿qué quieren decir cuando hablan de que es una constitución garantista? Primero, hay que desmitificar el hecho de que el garantismo sea una herramienta negativa para la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué es el garantismo? El garantismo es un conjunto de herramientas y de instrumentos jurídicos que protegen a todos los ciudadanos, no a los delincuentes, a todos los ciudadanos, para evitar el uso abusivo y arbitrario del poder. ¿Y cuáles son ese tipo de herramientas o de instrumentos jurídicos? Y por eso se llama garantismo. Hablamos de garantías jurisdiccionales, por ejemplo, una acción de protección, un habeas corpus, un habeas data, una acción extraordinaria de protección, una acción de acceso a la información pública. Es decir, esas herramientas jurídicas, por ejemplo, el habeas corpus, las puede presentar un ciudadano o un familiar de un ciudadano cuando alguien ha sido privado ilegalmente de su derecho a la libertad. Es decir, viene por ejemplo un policía y sin orden judicial de un juez competente detiene a esa persona y lo traslada a un centro de privación de libertad. O alguien por ejemplo le tiene retenida en contra de su voluntad a una persona en un centro de desintoxicación cuando esa persona no ha dado su autorización para que le ingresen, por más problema de adicción que pueda tener. Se puede presentar un habeas corpus, es decir, estas garantías, estas herramientas jurídicas, lo que buscan es proteger los derechos de los ciudadanos y además lo que buscan es evitar el uso abusivo del poder político o de determinados poderes que existen en un Estado. Pero el garantismo también se refiere a las garantías del debido proceso. Y esto es clave que la gente también comprenda. ¿Cuáles son las garantías del debido proceso y para qué sirven? Igual, son derechos que actúan como escudos para ponerle límites al poder del Estado, al poder punitivo del Estado. Por ejemplo,
el principio universal de presunción de inocencia, que ninguna persona pueda ser declarada culpable mientras no exista una sentencia condenatoria, ejecutoriada, en firme en contra de esa persona. Si una persona está siendo investigada, ¿será culpable o inocente? Sigue siendo inocente porque aún está siendo investigada, no ha sido declarada culpable mediante sentencia condenatoria. Garantías del debido proceso es que una persona que está siendo procesada tenga derecho a un abogado, que tenga derecho a no estar incomunicada, que tenga derecho a recibir visitas de sus familiares. Esas son las garantías del debido proceso. A que no sea torturada por los miembros de la fuerza pública, a que no reciba tratos crueles e inhumanos. Entonces, a esto se refiere el garantismo. Y esto protege a cualquier ciudadano, no a los delincuentes, a todos los ciudadanos. Ahora, es falso que la Constitución no permita enfrentar a la delincuencia. Esto es una mentira más grande que una catedral, más grande que el Palacio de Carondelet, más grande que la industrial molinera del presidente Noboa. Porque no hay un solo artículo en la Constitución que señale que hay que proteger a los delincuentes o que no se les puede privar de la libertad si es que cometen un delito. Falso. La Constitución permite actuar a la administración de justicia. Tanto es así que el propio presidente Noboa se dio con la piedra en la boca. Él pensaba que este tipo de anuncios que él hizo, como la detención de alias Pipo, le iba a generar muchos réditos, pero más bien dio pie para que mucha gente diga, bueno, usted no dice que con la Constitución actual no se puede detener y enfrentar al crimen organizado, pero con esta misma Constitución usted acaba de detener a alias Pipo, usted detuvo a alias Fede, a alias, el otro se me va el nombre, Fito, es decir, la Constitución permite actuar, permite enfrentar al crimen organizado. Te pongo otro ejemplo, las Fuerzas Armadas bombardearon los territorios de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, donde hay mucha minería ilegal. Nadie dijo ahí la Constitución no les permite actuar. Actuaron las Fuerzas Armadas y bombardearon. Exacto, y con un despliegue comunicacional al más puro estilo de Hollywood. Y el ejemplo más palpable, durante las protestas, durante las últimas manifestaciones, ahí vimos cómo militares y policías actuaban con total impunidad incluso, y daban palo que daba gusto, entre comillas, a diestra y siniestra a los manifestantes. Incluso hubo personas que perdieron la vida, que fueron asesinados por las balas del Estado. José Guamán, Efraín Efraín Fueres. Exactamente. Entonces, no son pues hechos aislados, sino que más bien demuestran que cuando la fuerza pública quiere actuar, actúa. Por supuesto, en estos otros casos estaríamos hablando incluso de ejecuciones extrajudiciales. Tampoco es que la Constitución permite aquello. Hablaste también que todos estos mecanismos y estas herramientas la regula el Código Orgánico Integral Penal. Así es. Esto es muy importante. ¿Qué herramientas más se le podría dar al COIP? Y si era necesario una enmienda constitucional o un referéndum para lograr este tipo de herramientas. Es muy importante lo que me consultas. ¿Por qué? Porque mucha gente pensaba que en la Constitución era donde que había que tipificar las sanciones, las penas para castigar el cometimiento de los delitos. Y una Constitución no está para eso. Una Constitución básicamente está para garantizar derechos y distribuir el poder en las instituciones. Si bien es cierto, la Constitución sí tipifica algunos delitos, que no es lo mismo que tipificar las sanciones, que eso está solo en el Código Orgánico Integral Penal, hay que tener claridad sobre esto último. Las penas, las condenas están en el COIR. Y mira, el Código Orgánico Integral Penal ha sido reformado en promedio 2 veces por año desde el 2014. Y siempre, todas las reformas han sido para endurecer las penas. En ningún momento han sido para disminuir penas o para eliminar delitos o para de pronto darles mayores prebendas o darles ciertas herramientas para que salgan en libertad a los PPLs, a los privados de libertad, a los delincuentes. En lo absoluto, el COIP, en cada una de esas reformas, siempre han sido reformas mucho más duras,
mucho más fuertes. Y eso también te demuestra algo, que la mano dura a través de la imposición de penas mucho más fuertes tampoco es del todo una solución para combatir el crimen organizado o para disminuir las tasas de inseguridad. De hecho, el COIP establece que una persona puede ser sentenciada hasta por penas de 40 años. Si se acumulan penas, una persona puede recibir una condena de hasta 40 años. Imaginémonos que se trata de una persona de 30 años o de 35 años que comete un delito y recibe este tipo de condenas. Casi que es una cadena perpetua, porque saldrá a los 70, 75 años si es que alcanza a salir con vida desde esa cárcel. Entonces el COIP es sumamente fuerte y ahí es donde se tiene que imponer las condenas. Para eso no hacía falta una constituyente, y cualquier cambio a la Constitución se lo podía hacer a través de reforma parcial o a través de enmienda constitucional, pero sin necesidad de una constituyente. Y algo importante que la gente tiene que recordar: el año pasado, en la otra consulta popular que planteó Daniel Noboa, ya se hicieron pues reformas igual al Código Orgánico Integral Penal, propuestas por Daniel Noboa. En las preguntas que ganó el sí, precisamente el sí a esas preguntas permitió hacer una serie de reformas al COIP, y todas esas fueron para endurecer las penas. Entonces eso ya se hizo. Lo que pasa es que ahí en esta elección última, había una serie de intereses ocultos que eran inconfesables por parte del régimen y que no querían de alguna manera decirle toda la verdad a la gente. Hablaste mucho de que habían 3 preguntas gancho, la 4ª pregunta era importante, y mucha gente dice que hubo una 5ª pregunta sin ser explícita, que era sobre la aceptación del presidente, ¿no? Y en esa 5ª pregunta, una vez más, perdió. Mira, las 3 primeras preguntas yo estoy convencido no eran las que le interesaban en realidad al presidente. La pregunta que en verdad le interesa es la de la constituyente. Esa era la que no le dejaba dormir tranquilo. Él quería una constituyente para redactar una constitución a su gusto, medida y complacencia. Y quería una constitución distinta, entre otras cosas, para apoderarse de los sectores estratégicos, no él directamente, sino a determinados grupos económicos, corporaciones transnacionales y grupos económicos vinculados también con el país. Es decir, entrar en procesos de privatización de nuestro petróleo, procesos de privatización de nuestros minerales, etc. Y por supuesto que los recursos naturales y las regalías de estos se disparen prioritariamente a estas grandes corporaciones transnacionales. El presidente Noboa planteó las 3 preguntas iniciales, la A, la B y la C, básicamente como un incentivo para impulsar al electorado a que termine votando sí por la pregunta de la constituyente. La primera, la de las bases militares; la segunda, la de la eliminación del financiamiento público para los partidos y movimientos políticos; y la tercera, la de la reducción del número de asambleístas. Y tú, cuando inicialmente veías la B y la D, tú decías, esas preguntas va a arrasar, o sea, va a ganar y va a triunfar de manera abismal. Y ahí, cuando tú ves el resultado y ves que incluso en esas pierde, eso te refleja que la gente votó no por rechazo a la gestión de Daniel Noboa, precisamente porque esa 5ª pregunta, de alguna manera invisible, era valorar positivamente o negativamente la administración de Noboa. Dentro de la campaña, en las vocerías del gobierno, que no sé si fueron las mejores, hubo mucha contradicción. Tú mismo estuviste con la presidenta del CAL de seguridad y ella no sabía si eran bases extranjeras, si era Homeland. La cárcel del Encuentro también, el ministro había dicho que estaba en un 80%, el presidente termina diciendo que está en un 40%. Y eso que pasó en la última semana de trasladar a Glass de ahí es como como un premio para la gente, ¿no? Quisieron verlo como que estoy haciendo algo y al final termina jugando en contra, ¿no?
Mira, las dos cuestiones que tú topas, creo que las vocerías del gobierno fueron bastante vacías en términos argumentativos, pero creo que esto obedecía a que efectivamente era muy difícil defender lo que proponían ellos. O sea, por mayores esfuerzos que hubiesen hecho, era muy difícil que puedan posicionar un discurso creíble porque no había razones suficientes técnicamente, conceptualmente, no había razones suficientes para que puedan ellos defender las preguntas que planteaban y sobre todo no había razones suficientes para defender la convocatoria a una constituyente de entrada, porque una nueva constitución implicaba 3 elecciones consecutivas e implicaba un gasto de más de $220 millones. Entonces ya de entrada eso te marcaba la cancha ante la opinión pública. Y para quienes estábamos por el no, precisamente por estas razones, ya nos daba ventaja discursiva. En cambio, para los voceros del régimen era muy difícil. Y si era ya difícil, y a eso le agregas que muchos de esos voceros eran bastante precarios, por decirlo de alguna manera, o mentían, y uno les evidenciaba en sus mentiras, bueno, pues la competencia se les ponía muy dura, se les ponía cuesta arriba, ¿no? A la gente del gobierno. Y lo del tema de Glass, yo creo que al final del día les termina por rebotar, porque no se trata de defender a Jorge Glass ni de decir que está preso injustamente o justamente. Eso cada uno tendrá su propio criterio. Pero lo de fondo es que tú como Estado y como gobernante no puedes ser tan cruel, es decir, no puedes humillar de forma tan execrable, tan lacerante a un privado de la libertad que, dicho sea de paso, sus propias condiciones físicas, su aspecto ya delata que no lo está pasando bien, pues, sino que en el caso de Glass lo está pasando supremamente mal, es decir, que está sufriendo muchísimo y que en el caso de él es muy complicada su situación personal, al punto que incluso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha hecho explícito el pedido para que el Estado ecuatoriano tome medidas y correctivos con relación al caso de Glass. Cuando Noboa decide trasladarlo a esta cárcel, que no está ni la mitad de esta cárcel construida, y publican esas fotos de Glass en un completo estado de maltrato, muy demacrado. Muy demacrado, y además ese mensaje tan visceral de Noboa, un mensaje lleno de venganza, de odio, me parece que termina por provocar un efecto inverso. Es decir, termina por provocar en la gente cierta dosis de empatía, incluso en aquellos que no le quieren a Glass, porque creo que muchas personas en cierto momento, luego de ver esas imágenes, dijeron, o sea, ya loco, todo bien, pudo haber cometido delitos, ya está condenado, ya está pagando una condena, pero pana, ya está caído en el suelo, o sea, no le patees en el suelo tampoco, no seas tan cruel expresándote de esa manera, presidente, o sea, no digas eso, Daniel, en esa forma tan ruin, tan visceral. Entonces creo que al final termina por darse la vuelta y termina por rebotar al gobierno. Y en este caso, como que se fue acabando un poco el voto anticorreísta, ¿no? Incluso el hecho mismo de que la Revolución Ciudadana no haya salido con una campaña institucional detrás de ellos, si bien Yairén Noriega fue muy visible y estuvo muy bien, pues se sintió más como de ella que por una estructura, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que la Revolución Ciudadana jugó inteligentemente en esta contienda, porque creo que Noboa lo que buscaba era eso. Noboa buscaba que sea una elección de correísmo versus anticorreísmo. Esa era la pretensión de Noboa, para aglutinar el voto anticorreísta y de alguna manera dejarle al correísmo con su voto duro y el techo que tradicionalmente hemos observado. Cuando la RC no se involucra directamente en esta contienda electoral, permite que la campaña por el no sea una campaña mucho más ciudadana, mucho más horizontal, mucho más espontánea, que no sea una campaña con una línea partidista direccionada de arriba hacia abajo, sino que venga desde abajo y que esa espontaneidad
permite enfrentar al poder político y a la maquinaria poderosa que tenía Daniel Noboa. Entonces creo que eso fue inteligente, creo que fue una jugada estratégica positiva, sin que eso signifique que no hayan existido voceros importantes, ¿no? Lo que tú decías, Jairen Noriega como asambleísta del RC, Raúl Chávez desde Reto, hubo voceros desde la ciudadanía, activistas como Mónica Luzarraga, como Verónica Silva, Pablo Rodríguez desde Estados Unidos, que genera muchos contenidos a través de redes sociales, Pacha Terán, es decir, creo que eso permitió confluir en una serie de actores para poder enfrentar la maquinaria de Noboa. Dentro de esos actores destacados, obviamente, estás tú. ¿Cómo ibas armando tu estrategia y a medida que ibas debatiendo con otros voceros contrarios, qué ibas viendo tú y cuál era tu estrategia al respecto? Bueno, te cuento que siempre preparamos los debates, las entrevistas con tu buen amigo y ex compañero de universidad, mi hermano Edu Andino. Siempre preparamos con él, sobre todo los debates. Nunca improvisamos. Uh-huh. Siempre hay un plan detrás de cada debate y algo fundamental, analizar el rival, analizar el adversario. Un debate es como un partido de fútbol. Uh-huh. Hay que analizar al contrincante, hay que ver sus partidos anteriores, es decir, hay que ver sus entrevistas anteriores para saber cuáles son sus argumentos, cuáles son sus fortalezas discursivas, uh-huh, pero también cuáles son sus debilidades. Y creo que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente también para identificar las fortalezas de uno y también las debilidades. Entonces, si uno sabe cuáles son sus fortalezas, uno tiene que tratar de reconducir el debate y la discusión hacia la parte donde uno es fuerte. Uh-huh. Sería absurdo que yo trate de reconducir la discusión y el debate hacia ciertas cuestiones donde yo soy un tanto débil, uh-huh, o no soy tan fuerte. Como en el fútbol, si yo no soy bueno en el juego aéreo, sería ilógico que yo empiece a jugar juego frontal, directo, pelotazos largos. Entonces tengo que usar mis ventajas, mis fortalezas y analizar al rival. Entonces eso era muy importante, y siempre tener alguna dosis de creatividad para golpear. Lo de la Constitución fue pensado, eso no fue improvisado, eso lo teníamos planeado y por suerte salió bien. Sí, Jairen le hace algo parecido a Andrés Castillo, ¿no? Claro, correcto, así es. Jairen le hace algo parecido a Andrés Castillo y él trata ahí de manipular el artículo, de mutilar el artículo. Porque lo que el 77 numeral 1 dice es que la prisión preventiva no será una regla general, es decir, que la prisión preventiva se aplicará cuando el caso amerite, pues, y cuando el juez observe que efectivamente es necesario dictar prisión preventiva, porque la prisión preventiva no puede ser usada como canguilo, como papel mojado y constituirse en una pena anticipada para que luego el que ha recibido la prisión preventiva sea declarado inocente, pero ya se haya comido 6 meses, 8 meses en la cárcel, lo cual tampoco es apropiado. Y además la prisión preventiva, y es importante aclarar esto, se dicta sobre todo cuando hay riesgo inminente de fuga del procesado. Si el juez advierte que el procesado se va a dar a la fuga, tiene que dictar prisión preventiva. Si el juez advierte que el procesado es reincidente, que ya ha cometido los mismos delitos antes y que ha sido sentenciado, o que tiene abiertos otros procesos penales, tiene que dictar prisión preventiva. Si el juez está viendo que se trata de un delito execrable, grave, que provoca conmoción en la sociedad, asesinato, femicidio, violación, terrorismo, narcotráfico, tiene que dictar prisión preventiva. Mauro, hace poco te invitaron a un panel en España, no me acuerdo bien el nombre del programa, estuviste debatiendo con Ismael Quintana. Ya, fue un canal, la cadena internacional France 24, okay, no de España, sino France 24, valga la redundancia, de Francia. Y él te dice que la Constitución de Montecristi fue escrita por unos profesores españoles. Sí, pero sí le respondí. ¿De dónde sacó? A ver, esos son de los mitos, lo digo abiertamente, de la derecha y de varios actores
políticos y de varios analistas jurídicos que plantean eso. Lamentablemente Ismael es uno de ellos. Yo por eso le refuté eso en este, no sé si decirle debate, porque ya fue mucho más calmado, porque además creo que del otro lado también ya estaban un poco más bajados la guardia por el resultado, evidentemente. Entonces no había tanta polémica, pero mencionó aquello. Eso es falso. Sin duda existieron asesores en la constituyente de Montecristi, y existieron asesores no solo nacionales, sino también internacionales, pero académicos de mucho prestigio, de altísimo nivel. Pero no es pues que esos asesores se dedicaron ellos a escribir la constitución, como señaló ahí equivocadamente Ismael. La constitución de Montecristi, y yo viví de cerca ese proceso, fue escrita por los constituyentes de Montecristi, fue escrita, trabajada con la colaboración de una amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil. Solo basta recordar que uno de los problemas que existieron en la constituyente de Montecristi es que como se recibía tanto a la gente para que participe, para que exprese sus criterios, sus planteamientos sobre lo que quisiera que vaya en la constitución, el tiempo se empezó a acortar, y la constituyente, no recuerdo, creo que tenía que durar 9 meses, el tiempo límite se venía encima. Entonces, por dar mucha escucha, por llamarlo de alguna manera, el tiempo se venía encima. Y eso fue una de las críticas que se le hizo a Alberto Acosta, de que permitía la participación de demasiada gente. Alberto Acosta fue el presidente de la constituyente. Entonces decir que son extranjeros los que han escrito es falso, porque, reitero, lo hicieron los constituyentes, tuvieron sus asesores evidentemente, y por supuesto incluso participó la gente, pero en mareas humanas de manera impresionante. Y me olvidaba de algo: incluso existieron proyectos de constitución previos que fueron recibidos para poder incorporar cuestiones de esos proyectos. Hubo un borrador de constitución del CONESUB, que luego se llamaba CENESID, y que ahora ya la CENESID está absorbida por el Ministerio de Educación. El CONESUB, con una serie de rectores, de profesionales del derecho de las universidades públicas y privadas del país, produjeron un proyecto de constitución que sirvió de insumo para la constitución de Montecristi. Ahorita que hablabas de masas humanas y de manifestaciones, Andrés Castillo le dice a Pacha Terán que se hagan cargo de haber secuestrado a la población de Otavalo durante el paro nacional. Y la población le responde con un 80-20. No. ¿Cómo lees eso? Que creo que debería pensar bien si quiere ir a pegarse unas fritas en Atuntaqui o si quiere ir a comprar artesanías en Otavalo. No, creo que Andrés debe pensárselo bien si es que quiere ir a la provincia de Imbabur. Los resultados allá en Ibarra, en Otavalo, en los cantones de Imbabura fueron contundentes, lapidarios en contra del gobierno, 80-20, y creo que eso demuestra también quién ganó, quién perdió durante las manifestaciones. A mí me preguntaban eso cuando se terminaron, y yo decía, hoy no se puede decir eso, esto se sabrá el 16 de noviembre, y ahí veremos quién se llevó los beneficios o los perjuicios, entre comillas, de estas manifestaciones. Y creo que el gran perdedor fue el presidente Noboa. Mauro, hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de la Mujer. ¿Qué se está haciendo desde el Estado justamente por un tema tan sensible? Digamos, se fusionó el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, se intentó poner a un ministro de Gobierno al que se le cuestionaría mucho su trato hacia las mujeres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno con este tema? Mira, justo ya que mencionas este tema, quisiera citarte lo que una amiga justo ayer me compartió, datos actualizados hasta el 15 de noviembre del 2025, información de femicidios en el Ecuador, hasta el 15 de noviembre del 2025, 349 femicidios. Repito, 349 femicidios. Esto significa un femicidio cada 22 horas. Un femicidio cada 22 horas, y la fuente es la Fundación Aldea, que se encarga precisamente de monitorear, de recoger datos sobre esta materia.
Creo que esto refleja el abandono del Estado. Esto refleja que aún hace falta muchísimo trabajo por hacer en prevención, en erradicación, en la persecución de aquellos que cometen este tipo de delitos execrables, pero creo que también hay que trabajar muchísimo en educación, en cambiar la matriz cultural del ecuatoriano, de la ecuatoriana, de la sociedad en general. Creo que hace falta muchísima comunicación pedagógica, educativa, para entender que primero vivimos en una sociedad machista y creo que lo primero es aceptar que tienes este problema y luego educar. Política pública desde el Estado. Creo que también para aquellas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, el Estado debe diseñar políticas públicas que permitan, por ejemplo, romper ese ciclo de violencia. Hay muchas mujeres que viven atrapadas en un círculo o en una relación de poder, por ejemplo, porque no tienen ingresos económicos propios, porque no pueden insertarse en el mercado laboral y porque dependen de los ingresos de su pareja que es agresora. En muchas ocasiones los hijos también sufren las consecuencias de esa violencia intrafamiliar. También a ellos hay que acogerlos, hay que recuperarlos, hay que de alguna manera resarcir ese dolor que sufren porque son víctimas también de esta violencia. Y creo que la justicia, como su nombre lo dice, debe hacer justicia para que los femicidas paguen con la cárcel el cometimiento de estos delitos. En el último tiempo he tenido la suerte de estar cerca de sectores artísticos y culturales. Me parece que también es la última rueda del coche, ¿no? Y desde el gobierno se ha apartado mucho el hecho de poder pensarnos, poder activar nuestra cultura. ¿Qué podemos hacer por la cultura y para que sea un pilar de nuestra sociedad? Primero, darle institucionalidad, recuperar la que había. Es muy triste que se haya eliminado el Ministerio de Cultura, que haya sido absorbido por el Ministerio de Educación, porque esto significa que al gobierno este sector no le importa. Y la cultura es fundamental para construir una sociedad más democrática, más plural. La cultura es una herramienta poderosísima para emancipar mentalmente a la gente a través de la música, a través del teatro, a través del cine, a través de la literatura. La cultura es fundamental y si nuestros gestores culturales, nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros actores no tienen una institucionalidad desde el Estado a dónde recurrir, bueno, la cultura en nuestro país cada vez va a seguir siendo más incipiente. Creo que nos falta entender que la cultura es una herramienta poderosa, incluso que sirve como crítica al poder, para que la gente pueda tener una visión mucho más crítica al mismo tiempo sobre los grandes asuntos nacionales. La cultura es clave. La cultura precisamente va hacia la mente de las personas y creo que se necesita ahí primero recuperar institucionalidad, reitero, y el apoyo del Estado para que se diseñe y ejecute política pública en este sentido. Es justamente lo que se teme, me parece, ¿no? A la crítica informada, a la intelectualidad, a pensarnos. Absolutamente. Creo que el poder siempre tiene miedo a que la gente piense de manera crítica, piense de manera reflexiva, profunda. Al poder siempre le gustan las masas adormecidas, las sociedades de zombies. Y lamentablemente ahí empiezo por algo que dije al inicio de nuestra conversación. Las redes sociales nos permiten generar contenidos educativos, informativos, políticos importantes, pero al mismo tiempo, si las redes sociales son usadas de mala manera, son herramientas también de dominación mental, de idiotización de las masas. Y al poder también le interesa aquello, que la gente no piensen más allá, que no piensen a profundidad, y el pensamiento crítico es clave. Mauro, si te decían antes del partido de Liga contra Palmeiras de allá que Liga perdía 4-0, pero que la consulta popular de referéndum ganábamos 4-0, no me hagas esa pregunta.
Sí, firmaba por la consulta popular. Por encima debe estar el bien común y por encima debe estar el interés general de la gente. Y aunque no lo creas, en un momento determinado sí me puse a pensar aquello. Sí. Se me vino a la cabeza y sí, habría firmado para que el país le diga no a Noboa 4 veces. Aunque eso me haya provocado un dolor enorme con mi liga. Quienes me conocen saben que yo le amo a mi equipo, pero sí, siempre el bien común y el interés general de las grandes mayorías por encima de cualquier interés particular. Bueno, para ir terminando, te quiero hacer llegar algunas preguntas de la comunidad. María Dolores del Castillo dice que te admira mucho, que qué chévere, espera muchas que gracias. seas el futuro presidente de la República. Muchas gracias. Eric Salgado te dice, ¿cómo ves la posibilidad de armar una coalición que represente la tercera vía? A ver, siempre se ha hablado de este tema de la tercera vía. Creo que no es algo sencillo. Armar un partido político no es fácil en nuestro país. Se necesitan recursos económicos, se necesita tener una estructura territorial, se necesita pasar los filtros institucionales del CNE, pero también se necesita pasar los amarres institucionales del CNE, porque sabemos quién maneja los hilos del CNE y está cooptado por la función ejecutiva. Entonces probablemente si observan que una organización política alternativa empieza a surgir, es muy complicado. Yo creo que lo que hay que intentar construir es una gran plataforma de organizaciones sociales, políticas y actores ciudadanos, académicos, intelectuales, líderes de opinión, analistas, dirigentes sociales, que podamos confluir en esta gran plataforma y que al menos seamos capaces de encontrarnos y de reconocernos periódicamente. Yo proponía el otro día, por lo menos una vez al mes deberíamos reunirnos entre 2, 3 delegados, se me ocurre del Partido Socialista, de la Revolución Ciudadana, de Reto, de Pachacuti, pero digamos de los de la tendencia, no sí, exactamente, no de los que dicen ser de izquierda pero terminan siendo de derecha. Y organizaciones sociales, ecologistas, ambientalistas, feministas, e ir intercambiando ideas y generando alternativas políticas para ponerle cara, frentearle a Daniel Noboa. Creo que esto es fundamental, creo que esto es necesario. Cuando se dio la famosa unidad de las izquierdas en la segunda vuelta electoral presidencial frente a Noboa precisamente, estuvo bien, pero eso no debe ser solo electoralista. Creo que esto es importante construirlo. Hay que ir alimentándolo. No hay que únicamente dejarlo en un evento eleccionario, sino que esto hay que irlo trabajando. Es un poco capitalizar todo este fuego. Exactamente, ¿no? ir capitalizando y que nadie se sienta por encima del resto y que nadie sienta que tiene más importancia que los demás, sino que sea un espacio horizontal de discusión para alimentar ideas y para poder enfrentar democráticamente el autoritarismo de Noboa. A Pamela Ledesma de BN Periodismo le pregunté que si se le había quedado alguna pregunta ahí en el tintero y me dice que qué salidas legales se pueden encontrar para personas que durante el paro nacional siguen teniendo bloqueadas sus cuentas, lesiones, heridas y que han sufrido de alguna manera alguna vulneración a sus derechos para que esto no quede impune. Bueno, a través de sus abogados tienen que insistir ante los jueces que seguramente ordenaron el congelamiento de sus cuentas bancarias, demostrando que no representan ningún tipo de peligro para la sociedad, que no son terroristas, que no están intentando desestabilizar al poder constituido del Estado y que evidentemente no representan un peligro para el sistema democrático del país, y que se tienen que levantar ese congelamiento de sus cuentas bancarias. Creo que también deberían hacer un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos. Tengo entendido que a un gran sector de las personas que les congelaron las cuentas ya les levantaron aquello, pero siguen existiendo personas que son víctimas de esta arbitrariedad. Así que creo que por ahí debería ir el tema. Esa palabra terrorismo se ha desvirtuado mucho, ¿no? Terriblemente, porque ahora la extrema derecha a cualquier
dirigente social, sindical, activista político, a cualquiera que critica al poder hegemónico le tilda de terrorista. Eso se lo ha hecho con el movimiento indígena, se lo ha hecho con el movimiento sindical, con el movimiento feminista. Es una categoría que busca deshumanizar además del otro para legitimar la represión abusiva por parte del Estado. Y eso es lo más peligroso, porque lo que busca es invalidar el criterio del otro, reduciéndolo a alguien que debe ser reprimido, que debe ser castigado, que debe ser encarcelado y que debe ser expulsado a los márgenes democráticos de la sociedad. Mauro, ¿qué se viene para ti desde la academia, desde tu ejercicio profesional, desde el activismo político? Tal vez te gustaría volver a optar por un cargo de elección popular. Yo me considero un animal político, lo que espero nunca llegar a ser es un político animal. Así que un animal político desde el punto de vista aristotélico, es decir, que yo voy a seguir haciendo activismo, voy a seguir haciendo opinión pública, voy a seguir generando contenidos a través de mis redes sociales, intentaré seguir siendo un divulgador de los mismos, haciendo pedagogía política, pedagogía jurídica. Por supuesto tenemos el estudio jurídico con mi padre también, ahí déjame hacer la cuña. Claro, en las Naciones Unidas y Amazonas, edificio La Previsora, 7º piso, oficina 704, bloque B. El estudio jurídico está ahí igual. ¿Cómo se llama? Andino Abogados Asociados. Andino Abogados Asociados y el número de contacto 098-405-9814. Intentaré vincularme a la academia también nuevamente, aunque es complicado ahora porque hay también muchas repercusiones cuando tú tomas postura. Sí. Te marginan, te excluyen, pero bueno, intentaré aquello y en algún momento pensar, ¿por qué no?, en volver a participar en política electoral a nivel institucional. Mauro, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir hasta acá. Realmente ha sido muy enriquecedora la conversación. Oh, muchas gracias a ti, querido Calú. Me ha dado mucha alegría poder compartir en tu espacio y bueno, pues un abrazo enorme para toda la audiencia. Gracias, amigo. Muchas gracias. Chévere. Muy bien, felicitaciones.